La mayoría de las personas cree que sabe lo que significa ser frío. Piensan en alguien distante, alguien que no demuestra emociones o que parece indiferente a todo lo que ocurre a su alrededor. Pero la verdadera frialdad no se ve de esa manera. De hecho, las personas más frías del mundo muchas veces parecen completamente normales. Hablan con calma, observan en silencio y rara vez reaccionan de la forma que los demás esperan. Y ahí es donde comienza su verdadera ventaja. Déjame decirte algo que pocos comprenden. Las personas más fáciles de controlar no son las débiles, son las emocionales. Basta una provocación, una crítica o un simple ataque al orgullo para hacer que reaccionen exactamente como alguien esperaba. En ese momento, creen que están defendiendo su posición, cuando en realidad ya han perdido el control de la situación. Pero existe otro tipo de persona. Una persona que observa antes de reaccionar, que piensa antes de hablar y que jamás entrega sus emociones como si fueran algo barato. Esa persona juega un juego completamente distinto. A lo largo de este video, vas a descubrir 5 reglas que construyen una mente fría, una mente que no se deja manipular fácilmente, una mente que entiende el comportamiento humano con una claridad que la mayoría nunca alcanza. Pero debo advertirte algo. La última regla es la que realmente separa a quienes solo escuchan estas ideas, de quienes comienzan a ver el mundo de una manera completamente diferente. Porque cuando entiendes ese principio final, algo cambia en la forma en que interpretas a las personas que te rodean. De repente empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a entender por qué algunas personas siempre parecen tener el control de cualquier situación. Y también comienzas a ver por qué la mayoría de las personas se sabotea a sí misma sin siquiera darse cuenta. Pero aquí está el detalle que casi nadie te dice. Desarrollar esta mentalidad no significa volverte insensible. Significa volverte difícil de manipular. Significa que las provocaciones dejan de afectarte, que las emociones dejan de gobernar tus decisiones y que comienzas a moverte con una claridad que muchos confunden con misterio. Por eso, si quieres entender cómo funciona realmente el poder silencioso de una mente fría, presta mucha atención a lo que viene ahora, porque la primera regla ya revela algo que la mayoría de las personas jamás aprende. Y una vez que la entiendas, empezarás a ver por qué quienes dominan su mente siempre tienen ventaja sobre quienes solo reaccionan. Sección 1. El silencio emocional. La primera regla para alcanzar la frialdad total es dominar algo que casi nadie en el mundo moderno comprende: el silencio emocional. No se trata simplemente de quedarse callado cuando alguien habla, ni de aparentar tranquilidad mientras por dentro todo arde. El verdadero silencio emocional es mucho más profundo. Es la capacidad de detener la reacción automática que la mayoría de las personas considera inevitable. Cuando alguien te provoca, cuando una situación amenaza tu orgullo o cuando algo hiere tus sentimientos, el impulso natural es reaccionar inmediatamente. Sin embargo, ese impulso es precisamente la cadena que mantiene a la mayoría de los hombres atrapados en su propia debilidad. Quien reacciona sin pensar entrega su poder al primero que logre tocar sus emociones. Por eso, el silencio emocional no es pasividad, es estrategia. Es una pausa consciente entre lo que ocurre y lo que decides hacer. Esa pausa, que para muchos parece insignificante, es en realidad el punto donde nace el control verdadero. Mientras los demás responden de forma impulsiva, el hombre que domina su silencio observa, calcula y decide con precisión. En ese momento, deja de ser una pieza que se mueve por instinto y se convierte en el jugador que entiende el tablero completo. Observa con atención cómo se comportan las personas cuando sus emociones toman el control.
Una palabra incorrecta basta para que pierdan la compostura. Una crítica ligera puede despertar una tormenta de defensas, ataques y justificaciones. En ese estado hablan demasiado, revelan más de lo que deberían y terminan mostrando sus verdaderas debilidades. Cada emoción expuesta es una puerta abierta para quien sabe observar. Pero aquí está la diferencia fundamental entre el hombre común y el hombre frío. El primero participa en el caos emocional. El segundo lo estudia. Mientras otros elevan la voz, él reduce la suya. Mientras otros intentan imponerse con intensidad, él se retira al terreno del análisis. Y en ese aparente silencio ocurre algo que los demás no perciben. Está recopilando información. Cada gesto, cada palabra apresurada, cada intento de ataque revela algo sobre la mente de quien lo emite. El silencio emocional transforma una situación de conflicto en una oportunidad de comprensión. El hombre frío aprende a ver lo que los demás ocultan, incluso de sí mismos. Y cuando finalmente decide hablar o actuar, ya no lo hace desde la emoción del momento, sino desde el conocimiento que ha reunido mientras todos los demás estaban demasiado ocupados reaccionando. Existe un principio que los estrategas de todos los tiempos han comprendido. Quien controla la reacción controla el resultado. Las personas creen que el poder está en hablar más fuerte, responder más rápido o demostrar más intensidad. Pero en realidad ocurre lo contrario. La rapidez emocional suele ser la aliada de la imprudencia. Quien se precipita revela su posición demasiado pronto. En cambio, el hombre que practica el silencio emocional crea incertidumbre en quienes lo rodean. Nadie sabe exactamente qué piensa, qué siente o qué hará después. Esa incertidumbre es incómoda para muchos, porque el ser humano está acostumbrado a leer reacciones inmediatas para entender el terreno en el que se encuentra. Cuando alguien rompe ese patrón y permanece sereno, se vuelve impredecible. Y lo impredecible siempre genera respeto, incluso en aquellos que no lo admiten. Esta es una de las razones por las que los líderes más peligrosos de la historia no eran los más ruidosos, sino los más difíciles de descifrar. El silencio emocional no solo protege tu mente del caos de los demás, también altera el equilibrio de poder en cualquier interacción. Quien no reacciona fácilmente se vuelve una figura que no puede ser manipulada con facilidad. Las emociones humanas son herramientas poderosas, pero en manos inexpertas se convierten en armas dirigidas contra uno mismo. La ira, por ejemplo, puede dar una sensación momentánea de fuerza, pero casi siempre conduce a decisiones que luego se lamentan. El orgullo puede impulsar a alguien a defender su posición, pero también puede empujarlo a guerras innecesarias. El miedo puede protegerte de ciertos peligros, pero también puede paralizarte cuando más necesitas actuar. El silencio emocional no elimina estas emociones. Lo que hace es colocarlas bajo vigilancia. Es como si construyeras un muro entre la emoción que aparece y la acción que decides tomar. Dentro de ese espacio interno, la emoción deja de ser un impulso dominante y se convierte en información. Te muestra qué está ocurriendo dentro de ti, pero ya no tiene la autoridad para decidir por ti. Este cambio puede parecer pequeño, pero transforma completamente la forma en que una persona se mueve por el mundo. Cuando las emociones dejan de dictar tus acciones, comienzas a actuar desde la claridad en lugar de la reacción. Y esa claridad es uno de los elementos fundamentales de la frialdad estratégica. Muchos creen que la frialdad emocional vuelve a una persona distante o insensible. Pero esta idea surge de una confusión común: pensar que controlar las emociones es lo mismo que negarlas. En realidad, el hombre frío no es aquel que no siente nada, es aquel que siente, pero no se deja gobernar por lo que siente.
puede experimentar ira, tristeza o entusiasmo como cualquier otro ser humano. La diferencia es que esas emociones no se convierten en órdenes automáticas, son simplemente señales que su mente examina antes de actuar. Esta diferencia es crucial porque quien intenta eliminar sus emociones termina acumulándolas hasta que estallan de forma incontrolable. En cambio, quien aprende a observarlas con calma puede comprenderlas sin ser arrastrado por ellas. El silencio emocional es, en cierto sentido, una forma de disciplina mental. Requiere práctica, paciencia y una disposición constante a no reaccionar de inmediato. Al principio puede resultar incómodo, porque el impulso de responder está profundamente arraigado en la naturaleza humana. Pero con el tiempo, esa pausa se convierte en un hábito poderoso que transforma tu presencia en cualquier situación. Existe algo fascinante en la mente humana. Cuando alguien no reacciona como esperamos, nuestra propia mente comienza a inquietarse. Las personas están acostumbradas a provocar una respuesta emocional para confirmar su influencia. Cuando alguien te critica, espera verte defenderte. Cuando alguien intenta provocarte, espera verte irritado. Pero cuando tu reacción no llega, el equilibrio psicológico cambia. La otra persona comienza a preguntarse qué estás pensando, si te ha afectado o si has visto algo que ella misma no percibe. Ese momento de duda es una grieta en su seguridad. Y toda grieta en la mente de un adversario es una ventaja para quien sabe esperar. El silencio emocional no solo te protege de cometer errores, también obliga a los demás a revelar más de lo que planeaban mostrar. En su intento por obtener una reacción, muchas personas terminan diciendo demasiado. Explican más de lo necesario, justifican sus acciones o intensifican su comportamiento. Y mientras eso ocurre, tú continúas observando, aprendiendo y comprendiendo el terreno emocional en el que te encuentras. Pero dominar el silencio emocional no significa retirarse siempre del conflicto. En realidad, el objetivo no es evitar actuar, sino elegir el momento exacto para hacerlo. La diferencia entre reaccionar y responder es enorme. Reaccionar es un impulso inmediato, casi automático, que surge cuando una emoción toma el control. Responder, en cambio, es una decisión consciente que surge después de observar y comprender la situación. Cuando finalmente hablas o actúas después de un periodo de silencio emocional, tus palabras tienen un peso distinto. No nacen del caos del momento, sino de una mente que ha analizado lo que ocurre. Esta diferencia se percibe incluso sin palabras. Las personas sienten cuando alguien habla desde la impulsividad y cuando alguien habla desde la claridad. Por eso, el silencio emocional no debilita tu presencia, la fortalece. Te convierte en alguien cuyas acciones parecen deliberadas, incluso en medio de situaciones intensas. Y esa percepción cambia completamente la forma en que los demás interactúan contigo. Si deseas desarrollar una mente verdaderamente fría, debes comenzar por entrenar este principio en los momentos más pequeños de tu vida diaria. No esperes grandes conflictos para practicarlo. Empieza con las situaciones cotidianas. Cuando alguien te interrumpe, cuando una crítica inesperada aparece o cuando sientes el impulso de responder de inmediato. En esos momentos, crea una pausa. Respira, observa y permite que el silencio exista por un instante antes de decidir qué hacer. Con el tiempo, ese instante se convertirá en un espacio mental más amplio, donde tus emociones ya no gobiernan tus decisiones. Allí comienza a formarse la verdadera frialdad. No es una máscara externa ni una actitud superficial. Es una estructura interna de control que transforma tu forma de pensar, de hablar y de actuar. Y cuando esta regla se vuelve parte de tu naturaleza, descubres algo que pocos comprenden.
El verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominar la parte de ti mismo que los demás intentan manipular. Sección 2. El arte de ocultar tu verdadera intención. La segunda regla para alcanzar la frialdad total es comprender algo que pocos dominan: el arte de ocultar tus verdaderas intenciones. En el mundo, la mayoría de las personas vive impulsada por la necesidad de ser comprendida. Quieren explicar lo que piensan, justificar lo que sienten y revelar sus planes antes de que siquiera comiencen a ejecutarse. Creen que la transparencia constante es una señal de honestidad, pero en muchas ocasiones es simplemente una señal de ingenuidad. Cuando revelas demasiado sobre lo que deseas, entregas a los demás el mapa de tus movimientos. Y cualquier persona que conozca tu dirección puede decidir bloquear tu camino. El hombre verdaderamente frío entiende que la información es una forma de poder. No todo pensamiento debe ser compartido, no todo plan necesita ser anunciado y no toda ambición debe ser expuesta al mundo antes de tiempo. En lugar de mostrar todas sus cartas, aprende a mantener parte de su mente en la sombra. Esa sombra no es engaño sin propósito, es protección estratégica, porque cuando nadie sabe exactamente hacia dónde te diriges, nadie puede prepararse completamente para detenerte. Observa cómo actúan muchas personas cuando sienten entusiasmo por una idea. Apenas surge un proyecto, comienzan a hablar de él con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Explican sus metas, describen cada paso que imaginan y buscan aprobación en las palabras de los demás. Lo que no perciben es que, en ese proceso, su plan comienza a perder fuerza. Las opiniones externas lo moldean, las dudas lo debilitan y las críticas lo fragmentan. El resultado es que lo que antes era una visión clara termina convertido en algo incierto. El hombre frío entiende este fenómeno y actúa de manera diferente. Antes de hablar, primero construye. Antes de anunciar, primero avanza. Y cuando finalmente revela algo de su intención, el proceso ya está tan adelantado que detenerlo se vuelve difícil. Esta forma de actuar no nace de la desconfianza absoluta, sino de la comprensión de la naturaleza humana. Las personas reaccionan a lo que perciben. Si ven tu movimiento demasiado pronto, pueden interferir, competir o intentar influir en tu decisión. Pero si tu avance ocurre en silencio, el momento en que los demás lo perciben suele ser demasiado tarde para impedirlo. La mente humana posee una curiosidad natural hacia aquello que no puede comprender completamente. Cuando alguien revela todos sus pensamientos con facilidad, se vuelve predecible. Sus acciones pueden anticiparse porque su mente se encuentra expuesta. Pero cuando una persona mantiene parte de sí misma en reserva, crea una presencia distinta. No es necesario mentir ni manipular. Basta con no mostrar cada detalle de tu mundo interior. Esa reserva genera una forma sutil de respeto. Las personas comienzan a observar con más atención, a interpretar tus palabras con mayor cuidado y a preguntarse qué más puede haber detrás de lo que dices. Esta dinámica crea un espacio psicológico donde tu influencia aumenta. En lugar de reaccionar a cada estímulo externo, te conviertes en alguien cuya dirección no es fácil de leer. Y en cualquier entorno, ya sea social, profesional o estratégico, la imprevisibilidad moderada es una ventaja poderosa. Quien no puede ser descifrado completamente, rara vez puede ser controlado con facilidad. Muchos confunden este principio con frialdad social o distancia emocional, pero no se trata de eso. El arte de ocultar tus intenciones no significa convertirte en una persona inaccesible o misteriosa en cada conversación. Significa elegir con cuidado qué partes de tu mente compartes y en qué momento lo haces. La diferencia es sutil, pero fundamental.
Una persona cerrada genera desconfianza porque parece esconder algo constantemente. En cambio, una persona estratégica comparte lo suficiente para construir conexión, pero conserva ciertos aspectos de su visión en privado hasta que el momento sea adecuado. Esta capacidad requiere equilibrio. Si revelas demasiado, pierdes ventaja. Si ocultas absolutamente todo, puedes aislarte innecesariamente. La frialdad inteligente consiste en manejar ese punto intermedio con precisión. Saber cuándo hablar y cuándo callar se convierte en una habilidad tan valiosa como cualquier talento intelectual. Porque en muchas situaciones, lo que decides no decir tiene más impacto que lo que decides revelar. Existe otra razón por la que ocultar tus intenciones fortalece tu posición. Reduce la influencia emocional que los demás pueden ejercer sobre tus decisiones. Cuando anuncias tus planes prematuramente, abres la puerta a opiniones que pueden alterar tu camino. Algunas personas intentarán convencerte de que cambies de dirección. Otras proyectarán sus propios miedos sobre tus ideas. Incluso quienes desean ayudarte pueden introducir dudas que antes no existían. Con el tiempo, tu mente comienza a dividirse entre lo que originalmente querías hacer y lo que otros creen que deberías hacer. El hombre frío protege su claridad evitando esta interferencia temprana. Primero define su dirección internamente, luego avanza con pasos firmes. Solo cuando la estructura de su plan es sólida, permite que el mundo exterior conozca una parte de él. Este orden mantiene la integridad de su visión y reduce el riesgo de desviarse por presiones externas. Así, su camino permanece guiado por su propio juicio, no por el ruido del entorno. También hay un elemento psicológico profundo en este principio. Cuando las personas no conocen completamente tus intenciones, tienden a proyectar sus propias interpretaciones sobre tus acciones. Algunas te atribuirán más inteligencia de la que realmente has mostrado. Otras imaginarán planes más complejos de los que existen. Este fenómeno puede parecer trivial, pero en realidad es una de las fuerzas invisibles que moldean las relaciones de poder. La percepción que los demás tienen de ti influye en cómo interactúan contigo. Si creen que comprenden completamente tu mente, se sentirán cómodos intentando manipular la situación. Pero si perciben que hay algo que no logran descifrar, se vuelven más cautelosos. Esa cautela crea espacio para que tus decisiones tengan mayor impacto. En lugar de enfrentarte a personas completamente seguras de tu comportamiento, te rodeas de individuos que avanzan con mayor prudencia. Y en cualquier juego estratégico, la prudencia del adversario siempre beneficia a quien mantiene la iniciativa. El arte de ocultar tus intenciones también protege algo aún más valioso que tus planes. Protege tu energía mental. Cada vez que explicas detalladamente lo que deseas lograr, tu mente revive el proceso antes de haberlo realizado. Este fenómeno puede generar una falsa sensación de progreso. Hablar demasiado sobre un objetivo puede dar la impresión de que ya has avanzado, cuando en realidad solo lo has descrito. El hombre frío evita caer en esta ilusión. Prefiere invertir su energía en la acción silenciosa en lugar de en la exposición constante de sus metas. Cuando finalmente habla de un logro, ese logro ya existe en la realidad. Esta disciplina crea una relación diferente entre pensamiento y acción. Las palabras dejan de ser sustitutos del avance y se convierten en simples descripciones de algo que ya está en movimiento. De esta manera, tu mente permanece enfocada en construir en lugar de buscar reconocimiento anticipado. Si deseas cultivar esta regla en tu propia vida, comienza observando cuánto de tu mundo interior revelas sin necesidad. Pregúntate si cada plan que compartes realmente necesita ser conocido por otros o si simplemente responde a un impulso de validación.
Aprende a permitir que algunas ideas crezcan en silencio. Permite que ciertos proyectos se desarrollen lejos de la mirada constante del mundo. Con el tiempo, descubrirás algo que muchos nunca llegan a comprender. Cuando tus intenciones permanecen parcialmente ocultas, tus acciones adquieren mayor fuerza. Las personas no ven venir cada movimiento, y cuando finalmente perciben tu dirección, el proceso ya está avanzando con firmeza. Esa es la esencia de esta segunda regla. La frialdad no consiste solo en controlar tus emociones, sino también en controlar la información que el mundo recibe sobre ti. Y cuando dominas ese equilibrio, comienzas a moverte por la vida con una ventaja silenciosa que pocos pueden igualar. Sección 3. El dominio del tiempo y la paciencia. La tercera regla para alcanzar la frialdad total es comprender algo que la mayoría de las personas ignora. El verdadero poder pertenece a quien sabe esperar. En el mundo moderno, todo parece moverse con una velocidad frenética. Las personas desean respuestas inmediatas, resultados rápidos y victorias instantáneas. Esta urgencia constante crea una ilusión peligrosa. La idea de que actuar rápido siempre es mejor que actuar bien. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. Muchas de las derrotas más grandes no nacieron de la falta de acción, sino de la prisa. El hombre que desarrolla una mente fría entiende que el tiempo es un aliado silencioso, una herramienta estratégica que puede inclinar el resultado de cualquier situación. Mientras otros corren impulsados por la ansiedad de obtener algo ahora, él observa cómo las circunstancias evolucionan. Cada momento de paciencia permite que la realidad revele más información, más debilidades y más oportunidades. Así, cuando finalmente decide actuar, no lo hace desde la urgencia, sino desde la claridad que solo el tiempo puede ofrecer. La paciencia, sin embargo, no debe confundirse con la pasividad. Muchas personas creen que esperar significa no hacer nada, pero esa interpretación es superficial. El hombre frío no se queda inmóvil, lo que hace es prepararse mientras el mundo sigue su curso. Observa las dinámicas entre las personas, analiza las intenciones ocultas y estudia cómo cambian las situaciones con el paso del tiempo. En este proceso, descubre algo que los impulsivos jamás perciben. Casi todos los conflictos y casi todas las oportunidades evolucionan por sí mismos. Las emociones iniciales se enfrían. Las posiciones rígidas comienzan a cambiar y las decisiones precipitadas de otros crean nuevas posibilidades. Mientras tanto, quien sabe esperar conserva su energía y su claridad mental. No se desgasta reaccionando a cada estímulo, sino que reserva su fuerza para el momento en que una acción realmente puede cambiar el resultado. Este tipo de paciencia es activa, estratégica y profundamente poderosa, porque convierte el tiempo en un aliado en lugar de un enemigo. Existe una razón psicológica por la que la paciencia es tan rara. La mente humana teme la incertidumbre. Cuando una situación permanece abierta, muchas personas sienten una incomodidad que las impulsa a actuar simplemente para cerrar el ciclo. Prefieren tomar una decisión imperfecta antes que soportar la tensión de no saber qué ocurrirá. Este impulso crea errores constantes. El hombre frío aprende a tolerar esa incertidumbre sin dejar que lo controle. Entiende que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata y que no todos los conflictos requieren una reacción instantánea. Al aceptar la incomodidad del tiempo, obtiene una ventaja que pocos poseen. Mientras los demás se precipitan para aliviar su ansiedad, él continúa observando cómo el escenario se transforma. Y en ese proceso, muchas situaciones que parecían amenazantes se resuelven por sí solas o revelan oportunidades que antes eran invisibles. Cuando miras con atención la conducta humana, descubres que muchas personas se derrotan a sí mismas
simplemente porque no saben esperar. Hablan demasiado pronto, reaccionan demasiado rápido o revelan sus intenciones antes de que el momento sea adecuado. Este comportamiento es una forma de impaciencia estratégica. En lugar de permitir que las circunstancias maduren, intentan forzar resultados prematuros. El hombre frío, en cambio, comprende que ciertos movimientos solo tienen verdadero impacto cuando el terreno está preparado. Un argumento puede ser ignorado hoy y convertirse en decisivo mañana. Una decisión tomada en el momento correcto puede tener 10 veces más efecto que la misma decisión tomada demasiado pronto. Esta comprensión transforma completamente la forma en que una persona se mueve por el mundo. Ya no actúa guiada por la urgencia emocional del presente, sino por una visión más amplia del proceso que se está desarrollando. También existe un aspecto emocional en la paciencia que fortalece la frialdad mental. Cuando alguien aprende a esperar, descubre que muchas emociones intensas pierden su fuerza con el tiempo. La ira que parecía insoportable hace una hora se vuelve manejable después de un periodo de calma. La frustración que parecía exigir una respuesta inmediata comienza a parecer menos importante cuando se observa desde una perspectiva más amplia. El tiempo tiene la capacidad de enfriar las emociones más intensas, y el hombre frío utiliza este fenómeno a su favor. En lugar de tomar decisiones mientras la emoción está en su punto máximo, permite que pase el momento inicial. Cuando finalmente actúa, lo hace desde un estado mental mucho más claro. Esta simple disciplina evita una enorme cantidad de errores que la mayoría de las personas comete cuando actúa dominada por lo que siente en ese instante. Otro elemento fundamental del dominio del tiempo es comprender que no todos los momentos tienen el mismo valor estratégico. Existen momentos ordinarios donde cualquier acción apenas produce cambios, y existen momentos decisivos donde una sola decisión puede alterar completamente el curso de una situación. La mayoría de las personas no distingue entre estos dos tipos de momentos. Gastan su energía en batallas pequeñas y luego se encuentran agotadas cuando llega el momento realmente importante. El hombre frío hace lo contrario. Conserva su energía, observa cómo se desarrollan los acontecimientos y espera el instante en que su acción puede producir el mayor efecto. Este principio se parece al movimiento de un arquero que mantiene su arco tenso hasta que el blanco está exactamente donde debe estar. Disparar demasiado pronto desperdicia la oportunidad. Esperar el momento preciso convierte el mismo gesto en un golpe decisivo. La paciencia también cambia la forma en que los demás perciben tu presencia. Las personas que actúan con urgencia suelen transmitir una sensación de necesidad. Sus decisiones parecen impulsadas por la presión del momento, y esa presión puede debilitar su posición frente a otros. En cambio, quien demuestra que puede esperar, proyecta algo muy diferente: control. Cuando alguien no parece desesperado por obtener un resultado inmediato, los demás perciben que posee opciones, estabilidad y seguridad interna. Esta percepción altera el equilibrio de poder en cualquier interacción. Las negociaciones, los conflictos y las decisiones importantes cambian completamente cuando una de las partes demuestra que no está atrapada por la urgencia. La calma estratégica genera una influencia silenciosa que pocas personas comprenden, pero que casi todos sienten. Si deseas desarrollar esta tercera regla en tu vida, comienza prestando atención a tus propios impulsos de prisa. Pregúntate si realmente necesitas actuar en ese momento o si tu mente simplemente quiere escapar de la incomodidad de esperar. Practica retrasar algunas decisiones, incluso por unos minutos, para observar cómo cambian tus emociones y tu percepción de la situación. Con el tiempo, descubrirás que muchas acciones que parecían urgentes, en realidad podían esperar.
Este entrenamiento fortalece tu capacidad de ver el panorama completo antes de moverte. Y cuando finalmente decidas actuar, tu decisión ya no estará impulsada por la ansiedad del instante, sino por una comprensión profunda del momento. Así es como se construye la frialdad estratégica, no solo controlando lo que sientes o lo que revelas, sino también dominando la relación más poderosa que existe en cualquier juego humano, la relación con el tiempo. Sección 4. El control de la percepción. La cuarta regla para alcanzar la frialdad total consiste en dominar algo que la mayoría de las personas subestima: la percepción. El mundo no se mueve únicamente por hechos, sino por la manera en que esos hechos son interpretados por la mente humana. Dos personas pueden observar la misma situación y extraer conclusiones completamente diferentes. Esto ocurre porque la percepción actúa como un filtro invisible entre la realidad y el pensamiento. El hombre común vive atrapado en ese filtro sin darse cuenta. Reacciona a lo que cree que está ocurriendo, no necesariamente a lo que realmente está ocurriendo. El hombre frío, en cambio, aprende a observar tanto la realidad como la forma en que los demás la interpretan. Comprende que quien logra influir en la percepción de una situación posee una ventaja silenciosa sobre quienes solo reaccionan a ella. Este principio ha sido utilizado por estrategas, líderes y pensadores a lo largo de la historia. No porque la verdad carezca de importancia, sino porque la mente humana responde primero a lo que percibe. Cuando comprendes este mecanismo, comienzas a ver el mundo de una manera distinta. Ya no solo observas acciones, sino también las interpretaciones que nacen alrededor de ellas. Las personas suelen creer que los demás ven exactamente lo que ellas ven, pero la realidad es mucho más compleja. Cada individuo interpreta los acontecimientos a través de sus emociones, experiencias pasadas y expectativas. Esto significa que muchas reacciones humanas no están basadas en hechos objetivos, sino en percepciones subjetivas. El hombre frío estudia este fenómeno con atención. Observa cómo una misma palabra puede ser interpretada como respeto por unos y como ofensa por otros. Observa cómo un gesto aparentemente simple puede generar confianza en algunas personas y sospecha en otras. Este entendimiento le permite actuar con mayor precisión en cualquier entorno social o estratégico. En lugar de limitarse a lo que quiere decir o hacer, también considera cómo será percibido. Esta conciencia transforma su forma de comunicarse, de moverse y de tomar decisiones. Ya no actúa únicamente desde su propia perspectiva, sino desde una visión más amplia que incluye la mente de quienes lo rodean. Comprender la percepción también revela algo inquietante sobre la naturaleza humana. Muchas personas reaccionan más a la apariencia de una situación que a su verdadera esencia. Un individuo que proyecta seguridad suele ser tratado como alguien competente, incluso antes de demostrarlo. Alguien que transmite duda puede ser percibido como débil, incluso si posee grandes capacidades. Este fenómeno ocurre porque la mente humana utiliza señales externas para construir juicios rápidos. El hombre frío no ignora esta realidad, la estudia. Entiende que la forma en que se presenta ante el mundo influye en cómo los demás interactúan con él. Esto no significa crear una imagen falsa, sino comprender que cada gesto, cada palabra y cada actitud contribuyen a la percepción que otros construyen. Cuando controlas esos elementos con conciencia, tu presencia comienza a transmitir una sensación de estabilidad y dominio que influye silenciosamente en el comportamiento de quienes te rodean. Sin embargo, dominar la percepción no se trata solo de proyectar una imagen fuerte o serena. También implica aprender a interpretar correctamente las percepciones de los demás. Muchas personas
cometen errores graves porque asumen que las intenciones ajenas son exactamente como parecen. El hombre frío evita esta trampa. Cuando alguien actúa de cierta manera, no se limita a aceptar la primera impresión. Se pregunta qué puede haber detrás de esa conducta, qué intereses pueden estar influyendo y qué emociones pueden estar distorsionando la percepción de la situación. Este hábito mental le permite evitar decisiones precipitadas basadas en interpretaciones incompletas. En lugar de reaccionar inmediatamente a lo que parece evidente, analiza las capas invisibles que pueden estar influyendo en el comportamiento humano. Esta capacidad de ver más allá de la superficie es una de las herramientas más valiosas de una mente estratégica. Existe otro aspecto crucial del control de la percepción: la discreción. Cuando una persona revela constantemente lo que piensa y lo que siente, su imagen se vuelve completamente transparente. Los demás saben cómo reaccionará, qué le afecta y qué tipo de situaciones pueden desestabilizarla. El hombre frío evita esta exposición excesiva. No porque desee manipular constantemente a quienes lo rodean, sino porque entiende que la reserva genera un espacio de incertidumbre que protege su posición. Cuando las personas no pueden predecir exactamente cómo reaccionarás, se vuelven más cautelosas. Esa cautela cambia la dinámica de cualquier interacción. En lugar de enfrentarse a alguien completamente predecible, se encuentran con una presencia que requiere atención y respeto. Este simple cambio puede alterar profundamente el equilibrio psicológico entre dos individuos o dentro de un grupo. El control de la percepción también implica comprender que muchas veces el silencio comunica más que las palabras. En una conversación intensa, quien habla demasiado suele revelar más de lo que pretendía. Sus emociones aparecen en el tono de su voz, en la rapidez de sus respuestas y en la forma en que intenta defender su posición. En cambio, quien habla con moderación mantiene el control de su imagen. Cada palabra parece deliberada, cada pausa transmite reflexión. Esta forma de comunicarse crea una percepción distinta en quienes escuchan. La mente humana tiende a otorgar más peso a las palabras que parecen cuidadosamente elegidas que a aquellas que surgen impulsivamente. Por eso, el hombre frío cultiva una comunicación medida. No se apresura a llenar cada silencio ni siente la necesidad de responder inmediatamente a todo lo que escucha. En ese espacio de calma, su presencia adquiere una fuerza que no depende del volumen de su voz, sino de la claridad de su control. También es importante recordar que la percepción puede cambiar con el tiempo. Una acción que hoy es mal interpretada puede ser comprendida de manera diferente cuando las circunstancias evolucionan. El hombre frío no intenta controlar cada pensamiento ajeno en el momento presente. Sabe que eso es imposible. En cambio, actúa con coherencia y paciencia, permitiendo que sus acciones construyan una percepción gradual de quién es y cómo actúa. Con el tiempo, esa consistencia genera una reputación que se convierte en una forma de influencia silenciosa. Las personas comienzan a anticipar estabilidad, prudencia y control en sus decisiones. Esa expectativa influye en cómo reaccionan ante su presencia, incluso antes de que diga una sola palabra. Si deseas aplicar esta cuarta regla en tu propia vida, comienza observando cómo reaccionas ante las percepciones de los demás. Pregúntate si estás respondiendo a hechos reales o a interpretaciones emocionales del momento. Aprende también a observar cómo tus propias acciones son percibidas por quienes te rodean. Este ejercicio no debe convertirse en una obsesión por la imagen, sino en una conciencia estratégica de la interacción humana.
Con el tiempo, desarrollarás una comprensión más profunda de cómo las percepciones moldean las relaciones, los conflictos y las oportunidades. Cuando alcanzas ese nivel de claridad, tu frialdad mental se vuelve aún más sólida. Ya no solo controlas tus emociones y tu tiempo, sino también la forma en que tu presencia influye en el mundo que te rodea. Y esa combinación convierte a una persona en alguien difícil de manipular, difícil de confundir y, sobre todo, difícil de subestimar. Sección 5. La independencia emocional. La quinta regla para alcanzar la frialdad total es una de las más difíciles de dominar: la independencia emocional. La mayoría de las personas vive conectada a los demás de una manera que rara vez comprende. Sus estados de ánimo dependen de cómo son tratadas, de la aprobación que reciben y de las reacciones que provocan en quienes las rodean. Cuando alguien las elogia, se sienten fuertes. Cuando alguien las ignora o critica, su estabilidad interior comienza a tambalear. Este tipo de dependencia emocional es invisible para muchos, pero tiene consecuencias profundas. Quien necesita constantemente la validación de otros pierde parte de su autonomía mental. Sus decisiones comienzan a girar alrededor del deseo de agradar, de evitar el rechazo o de obtener reconocimiento. El hombre frío entiende este mecanismo y decide romper esa cadena. No porque desprecie la conexión humana, sino porque comprende que la verdadera estabilidad solo puede construirse desde el interior. Cuando tu equilibrio depende completamente de factores externos, cualquiera que controle esos factores puede influir en tu comportamiento. La independencia emocional comienza cuando una persona deja de buscar su valor en los ojos de los demás. Esto no significa ignorar todas las opiniones o vivir completamente aislado del mundo. Significa reconocer que la percepción externa no puede convertirse en el fundamento de tu identidad. Muchas personas pasan años intentando construir una imagen que agrade a todos, pero ese esfuerzo suele conducir a una paradoja. Cuanto más intentan complacer, más se alejan de su propia esencia. El hombre frío elige un camino diferente. Primero define quién es, cuáles son sus principios y qué dirección desea seguir. Luego, permite que sus acciones reflejen esa claridad, sin ajustarlas constantemente a la aprobación externa. Esta postura crea una forma de estabilidad interna que no cambia con cada elogio ni se derrumba con cada crítica. Es una calma que nace de saber que tu valor no depende de la fluctuación de las opiniones ajenas. Uno de los mayores peligros de la dependencia emocional es que vuelve a una persona fácilmente manipulable. Cuando alguien necesita desesperadamente la aprobación de otros, está dispuesto a hacer concesiones que en otro contexto jamás consideraría. Puede aceptar situaciones injustas, tolerar comportamientos irrespetuosos o abandonar sus propios principios con tal de mantener la aceptación de un grupo o de un individuo. El hombre frío reconoce esta dinámica y se protege de ella. No busca el conflicto innecesario, pero tampoco sacrifica su estabilidad interior por el simple deseo de ser aceptado. Comprende que el respeto verdadero raramente nace de la sumisión emocional. Con frecuencia surge de la capacidad de mantener una postura firme incluso cuando no es popular. Esta firmeza transmite una señal clara. Tu equilibrio no está en manos de quienes intentan influir en tus emociones. Existe una diferencia importante entre la conexión emocional saludable y la dependencia emocional. La primera enriquece la vida humana, la segunda la debilita. El hombre frío no elimina las relaciones ni se convierte en una figura distante que rechaza toda cercanía. Lo que hace es construir vínculos desde una posición de estabilidad interna. Puede apreciar la compañía, la amistad o el afecto,
pero su sentido de identidad no se disuelve dentro de esas relaciones. Esta distinción es esencial. Cuando dos personas se relacionan desde la dependencia, cada desacuerdo se convierte en una amenaza y cada distancia se percibe como abandono. En cambio, cuando existe independencia emocional, las relaciones se vuelven más equilibradas. Nadie necesita controlar al otro para sentirse seguro. Cada individuo conserva su centro interno mientras comparte su tiempo y su energía con los demás. También es importante comprender que la independencia emocional no se construye de la noche a la mañana. Durante años, la mente humana aprende a asociar su valor con la reacción de quienes la rodean. Cambiar este patrón requiere una observación consciente de tus propias reacciones. Cuando alguien te critica, por ejemplo, tu primera reacción puede ser defenderte o sentirte herido. El hombre frío utiliza esos momentos como oportunidades de análisis. Se pregunta si la crítica contiene algo útil o si simplemente refleja la perspectiva limitada de quien la expresa. De esta manera, la opinión externa deja de ser una sentencia emocional y se convierte en información que puede ser evaluada con calma. Este proceso fortalece la autonomía mental y reduce la influencia que las emociones ajenas tienen sobre tu estado interior. Otro aspecto fundamental de esta regla es aprender a tolerar la incomodidad del desacuerdo. Muchas personas temen profundamente ser rechazadas o incomprendidas, por lo que adaptan constantemente su comportamiento para evitar cualquier fricción. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo silencioso. Con el tiempo, comienzan a perder contacto con sus propias convicciones. El hombre frío acepta que no todas las personas estarán de acuerdo con él. Comprende que cada individuo observa el mundo desde su propia historia, sus propios miedos y sus propias expectativas. En lugar de intentar controlar esas percepciones, se concentra en mantener coherencia con su propio juicio. Esta coherencia genera una sensación de integridad que fortalece su presencia. Las personas pueden no compartir sus ideas, pero perciben que hay una base sólida detrás de sus decisiones. La independencia emocional también transforma la forma en que una persona enfrenta los conflictos. Cuando alguien depende demasiado de la aprobación externa, cualquier tensión puede sentirse como una amenaza personal. Esto conduce a reacciones defensivas o intentos desesperados de restaurar la armonía a cualquier costo. El hombre frío aborda los conflictos desde otra perspectiva. Ve el desacuerdo como una parte natural de la interacción humana, no como una crisis que debe evitarse a toda costa. Esta visión le permite mantener la calma incluso en situaciones intensas. Mientras otros reaccionan con ansiedad o agresividad, él conserva una distancia emocional que le permite analizar el problema con mayor claridad. Esa calma se convierte en una ventaja estratégica, porque quien mantiene la serenidad en medio de la tensión suele tener mayor control sobre el desarrollo de la situación. Si deseas desarrollar esta quinta regla, comienza observando cuántas de tus emociones dependen de la reacción de los demás. Pregúntate si tu estado de ánimo cambia constantemente según la aprobación o el rechazo que percibes. Este ejercicio no busca eliminar la sensibilidad humana, sino fortalecer tu centro interno. Con el tiempo, aprenderás a valorar las opiniones externas sin permitir que definan tu identidad. Esa independencia crea una forma de libertad mental que pocas personas experimentan plenamente. Cuando tu equilibrio no depende de la fluctuación emocional del mundo, puedes actuar con mayor claridad, mayor firmeza y mayor serenidad. Así se completa uno de los pilares fundamentales de la frialdad maquiavélica: la capacidad de permanecer estable incluso cuando el entorno intenta arrastrarte hacia sus propias tormentas emocionales. Sección 6. Conclusión.
La frialdad oculta. Después de recorrer estas reglas, muchos pueden creer que la frialdad es simplemente la ausencia de emociones. Pero esa idea es superficial. La verdadera frialdad no consiste en dejar de sentir, sino en dejar de ser dominado por lo que sientes. A lo largo de este camino, has visto que cada regla apunta hacia una misma dirección: el dominio interior, el silencio emocional, la reserva estratégica, la paciencia, el control de la percepción, la independencia emocional y el control de las reacciones no son principios aislados. Son piezas de una misma estructura mental. Cuando estas piezas comienzan a unirse, algo cambia profundamente dentro de una persona. Su forma de observar el mundo se vuelve más clara, sus decisiones se vuelven más deliberadas y su presencia comienza a transmitir una calma que pocos logran comprender. Esa calma es lo que muchos perciben como frialdad, pero en realidad es el resultado de una mente que ha aprendido a gobernarse a sí misma. La mayoría de las personas pasa su vida reaccionando al mundo. Reaccionan a las palabras de otros, a las opiniones ajenas, a las provocaciones, a las emociones del momento. Cada estímulo externo empuja sus pensamientos en una dirección distinta. Por eso viven en un estado constante de inestabilidad. Un elogio las eleva, una crítica las derrumba y un conflicto puede consumir gran parte de su energía. El hombre que desarrolla frialdad rompe ese ciclo. No permite que cada acontecimiento determine su estado interno. Observa lo que ocurre, lo analiza y decide cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Esta diferencia puede parecer pequeña desde fuera, pero desde dentro transforma completamente la experiencia de vivir. Donde antes había impulsividad, ahora hay claridad. Donde antes había confusión emocional, ahora existe control consciente. Sin embargo, alcanzar este tipo de frialdad no es un proceso inmediato. Requiere práctica, disciplina y una constante observación de uno mismo. Cada día ofrece oportunidades para entrenar esta mentalidad. Cada provocación puede convertirse en una oportunidad para practicar el silencio emocional. Cada momento de presión puede convertirse en una ocasión para ejercitar la paciencia. Cada interacción con otras personas puede revelar algo nuevo sobre la naturaleza humana. El hombre frío utiliza estas experiencias como parte de su entrenamiento mental. No busca escapar de las dificultades, porque entiende que es precisamente en ellas donde se fortalece el dominio interior. Así, lo que para muchos es un motivo de frustración, se convierte para él en una oportunidad de crecimiento estratégico. También es importante comprender que la frialdad verdadera no necesita ser demostrada constantemente. Algunas personas intentan parecer frías, adoptando una actitud distante o arrogante, pero esa postura suele ser solo una máscara. La frialdad real es silenciosa. No necesita proclamarse ni imponerse de manera visible. Se manifiesta en la serenidad con la que una persona enfrenta los desafíos, en la claridad con la que toma decisiones y en la estabilidad con la que mantiene su rumbo, incluso cuando las circunstancias cambian. Quienes poseen esta cualidad rara vez hablan de ella, porque saben que el verdadero poder no reside en la apariencia, sino en la consistencia de la mente que la sostiene. Cuando una persona desarrolla esta mentalidad, algo interesante comienza a ocurrir en su relación con el mundo. Las situaciones que antes parecían caóticas comienzan a revelar patrones. Las reacciones impulsivas de los demás se vuelven previsibles. Las provocaciones pierden su efecto y las decisiones se toman con una perspectiva más amplia. Esta claridad no convierte a alguien en una figura distante de la realidad humana, sino en alguien que la comprende con mayor profundidad. La frialdad no destruye la sensibilidad,
simplemente evita que la sensibilidad controle cada acción. De esta manera, la mente se vuelve más libre para elegir su dirección en lugar de ser arrastrada por cada emoción que aparece. Sin embargo, existe algo que pocas personas comprenden sobre este camino. Desarrollar frialdad también implica aceptar cierta soledad intelectual. Cuando comienzas a observar el mundo con esta claridad, percibes comportamientos y patrones que otros pasan por alto. Puedes notar cómo las emociones influyen en las decisiones colectivas o cómo muchas personas actúan impulsadas por la necesidad de aprobación. Esta comprensión puede crear una distancia natural entre tu forma de pensar y la de quienes te rodean. Pero esa distancia no debe convertirse en desprecio. El hombre verdaderamente frío no se considera superior. Simplemente comprende que cada persona se encuentra en un punto distinto de su desarrollo mental. En lugar de juzgar constantemente, utiliza su claridad para moverse con mayor inteligencia dentro del mundo humano. Si has escuchado hasta aquí, significa que algo dentro de ti reconoce el valor de esta mentalidad. No todos están dispuestos a observarse con la honestidad necesaria para desarrollar este tipo de control. Es mucho más fácil seguir reaccionando como siempre. Pero aquellos que deciden recorrer este camino descubren algo que transforma su vida. Cuando controlas tu mente, comienzas a controlar la manera en que el mundo te afecta. Las provocaciones pierden su poder, las emociones dejan de ser cadenas y las decisiones se toman con una libertad que pocos experimentan. Por eso, recuerda esto, la frialdad más poderosa nunca es evidente. No se muestra en gestos exagerados ni en palabras duras. Vive en silencio dentro de la mente de quien ha aprendido a observar antes de actuar, a pensar antes de reaccionar y a mantener su equilibrio incluso cuando todo a su alrededor parece perderlo. Esa es la verdadera frialdad oculta. Y quien logra cultivarla, descubre que el mayor poder que puede poseer un ser humano no es dominar a otros, sino dominarse a sí mismo.